ya directamente con un artículo que de hecho creo que ha salido esta semana y yo me enteré porque Ujú. lo compartió Daniel Bores, que también le hicimos una muy buena entrevista en el canal de YouTube. Y es un artículo que se llama Educación física con significado. Y a mí la verdad me ha llamado mucho la atención porque creo que recoge todo lo que demanda las situaciones de aprendizaje y le da una vueltecita y realmente no es un artículo enfocado en legislación, sino más enfocado a nivel metodológico, a nivel de progresiones, para que al final nuestro alumnado tenga buenas experiencias. Y todo sale el artículo de hecho es la motivación surge de un estudio de la Comunidad Valenciana a alumnos de segundo bachillerato que no cogen educación física, que ya sabéis que en segundo bachiller, al menos aquí en Comunidad Valenciana, tenemos de optativa educación física y hay muchos alumnos que no la cogen. Entonces se les pregunta y bueno, se ve que muchos de estos alumnos tienen experiencias traumáticas con educación física o que no se lo pasaban bien o que no participaban lo suficiente. Y a partir de ahí el artículo, que no hemos dicho de quién es, pero lo hace Javier Fernández Río y Pablo Saiz González, destaca 5 características que ha de tener la educación física con sentido para justamente esto, que nuestro alumnado tenga la adherencia para que no se deje de mover y esto que hablamos normalmente en el podcast, pues creo que está muy bien explicado en el artículo. Y la primera característica en la que pone el foco es la interacción social. Dice que, de hecho, le pone mucha importancia al docente de que tiene mucha responsabilidad a la hora de que nuestro alumnado se mueva. Y en este punto de interacción social habla de las progresiones, de la cohesión del grupo, de que nuestro alumnado de verdad agendemos momentos de autonomía. En definitiva, todo esto que hablamos del aprendizaje cooperativo, que hemos en otras ocasiones lo hemos destacado, que en el anexo 3 aparece, la importancia de promover esos grupos cooperativos, pues bueno, es darle una vueltecita y sí que pararse para que antes de vamos a jugar, vamos a practicar el deporte, pues que haya habido esa progresión, ¿no? En cuanto a la creación de grupos, en cuanto a que se conozca el grupo, haya esos climas de cohesión, lo que hablábamos en otras ocasiones de los sociogramas. Creo que es un punto importante, ¿no, Pepe, en este caso? Sí, sí, totalmente. En el artículo remarca concretamente, dice la frase, que aquellos grupos clase con unas relaciones sociales adecuadas tienen más posibilidades de lograr los objetivos planteados. Y en ese sentido, seguramente si vosotros habéis trabajado en centros educativos como maestros de educación física, os habréis dado cuenta que cuando aterrizáis en un cole o cuando conseguís un cole en el cual ya existen buenas dinámicas de grupo, no existen alumnos que disruptores que te trastocan un poco el devenir de la clase, o incluso cuando aterrizáis en un cole y sois vosotros los que poco a poco vais consiguiendo esa cohesión grupal, al final lo que hacemos es que las sesiones se desarrollan de una forma más armónica, se consigue aumentar los momentos de compromiso motor, los momentos de reflexión son mucho más productivos y vemos de qué forma, pues aquí se justifica que uno de los pilares fundamentales para que el alumnado de educación física tenga experiencias positivas y después las consiga alargar durante el tiempo hasta el punto de que cuando llegue a segundo de bachiller o incluso llegue a la universidad o ya se convierte en una persona adulta, siga practicando actividad física y siga pues apostando por esos hábitos saludables, es que desde bien pequeño tenga experiencias positivas en el área de educación física. Y aquí, como bien ha comentado Diego, nosotros tenemos un papel fundamental a la hora de gestionar ese grupo clase para que exista una buena cohesión, que exista un buen ambiente de aula y también la relación del profesor-alumno es muy importante porque al final, si tenemos en cuenta tanto los intereses como las preferencias, así como el estado de ánimo de los diferentes alumnos, atendemos a sus sentimientos porque muchas veces llegan al aula de educación física, vienen de una clase anterior donde han tenido una discusión o de una materia que a lo mejor no se sienten competentes o no les gusta mucho y llegan al área de educación física y nosotros tenemos la oportunidad de pues atrapar a esos alumnos y hacerles que la sesión sea muy agradable y que la compartan con el resto de compañeros, creando una buena cohesión grupal de la cual nosotros también formamos parte de ese grupo, tanto el alumno, profe, como el profesor dentro de los diferentes juegos y actividades, que como bien comenté en un podcast anterior, si nosotros participamos dentro de las actividades, también nos rebajamos un poco a la altura del niño, pasamos a ser como compañeros en determinados momentos, siempre marcando obviamente la autoridad, pero en ese sentido generamos un buen ambiente y al final de esta forma se potencian los aprendizajes. Eso es. Luego hay una segunda característica que destacan los autores que le llama desafío justo y para mí es de las Uh-huh. características que más me ha gustado y siguiendo el modelo de zonas de aprendizaje dice que nuestro alumno puede sentir frente a una actividad
como tres sentimientos, ¿no? Uno de confort, que son esas actividades en las que puede actuar de manera habitual y no se tiene, por así decirlo, esforzarse, es decir, como sería como caminar, ¿no? O circuitos así sencillos. Pero claro, Ujú, ¿esto qué pasa? Que impide desarrollar nuevas habilidades. Luego, la zona de desafío, y esto conecta mucho con la LOMLOE, ¿no? De tareas desafiantes, de promover ese producto final con cierto desafío. Y aquí sí que se ve que provoque algo de tensión, aunque ayuda a probar las habilidades integradas en diferentes contextos. Es decir, en definitiva, que sea desafiante para el alumno. Y luego una tercera zona que muchas veces se cae, y de hecho el artículo es bastante crítico al respecto, que es la zona de pánico. Es donde nuestro alumno pues tiene mucha tensión, por ejemplo, cuando toca hacer un producto de expresión corporal y quizá tiene mucha vergüenza y entra en esa zona de pánico que no puede hacerlo todo lo bien ujú. que requiere, o en un circuito de habilidades, por lo que sea, si tiene que hacer trepas y en ningún momento puede ni aguantar un segundo, pues esa zona de pánico, ¿qué pasa? Que causa rechazo. Y de hecho los autores, aparte de promover que nos dice que como docentes debemos promover esas tareas abiertas dentro de esas tareas multinivel y introducir pues esos tres niveles, nivel de desafío alto, medio, bajo, sí que nos instan a que nos movamos entre la zona de confort, es decir, zonas fáciles, quizá juegos más sencillitos, y zonas de desafío. Y de hecho hay una pequeña crítica también respecto a la LOMLOE, que en Ujú. muchas academias se explica que el producto final es tremendamente importante o incluso es obligatorio, cuando no es cierto. Y lo que pasa si no se hace la correcta progresión y simplemente se propone ese producto final en la que el grupo clase, como si fuera ganado, tiene que llegar a hacer el producto y ya está, pues puede caer nuestro grupo en ese momento de pánico. Entonces, más vale que no le llamamos producto final, que haya diferentes actividades de evaluación. Esta frase que también te gusta tanto, Pepe, de evaluar siempre, calificar solo cuando nuestro alumnado esté preparado. Es decir, nuestro propósito como docentes es que esa actividad de evaluación principal o ese producto final, que puede ser una expresión oral, que puede ser actividades circenses y hacer una pequeña gincana, un skate room, que cuando llegue nuestro alumno ahí, pues esté preparado, que sí que le desafíe, pero cuidado con esa zona de pánico. Y luego también nos habla de la teoría de metas de logro, que me gusta bastante, que en este caso destaca 6 tipos diferentes de metas objetivos, muy centradas en la propia progresión del alumno, y está muy relacionado con esta competencia específica que pone el foco en la autorregulación, que la primera es aproximación de tarea, que únicamente nuestro alumno le tenemos que decir que tiene que hacer la tarea de la mejor forma posible. El segundo tipo sería evitación tarea, donde tenemos que poner el foco a la hora de hacer la actividad del circuito en evitarla hacer la tarea incorrectamente, ya está. La tercera sería aproximación yo, donde tenemos que hacer, ya hemos hecho la tarea una vez, ahora el objetivo no es competir con otros, sino desde nuestro punto inicial tenemos que hacer la tarea mejor que antes, ya está. La cuarta opción sería la evitación del yo, es donde tenemos que evitar hacer la tarea peor que antes. Veis que aquí estamos poniendo el foco en nosotros mismos, que el propio alumno se autorregule y que sin ningún tipo de comparación pueda desarrollarse la educación física desde una situación o un entorno emocional más seguro. También tenemos la quinta, que es aproximación otros, es decir, hacer mejor la tarea que los demás, y estas dos últimas pues podemos llegar en algún momento dado, pero que no sea Ujú. la Lo menos mayoría de recomendable. veces. Y por último, evitación otros, es decir, evita hacer peor la tarea que los demás. Esto funciona muy bien y lo relaciono con la evaluación formativa. Si ofrecemos modelos de otros años, incluso modelos que cogemos de YouTube, para no compararse entre el grupo clase, que puede dar, como digo, a esa competitividad un poco tóxica, decir, hemos visto el modelo de cómo se hacen, no sé, los montajes de Acrosport, vamos a intentar hacerlo mejor que lo que hemos visto. O vamos a intentar evitar el error. Habéis visto que a la hora de hacer Muy el bien. montaje, pues 3 alumnos han participado mucho y otros 2 no han participado, pues vamos, aunque sea, mejorar eso. Y creo que es una manera de enfocarse a la hora de programar bastante sana. Muy bien, en este sentido, como comentas, este punto que se llama desafío justo, lo interesante a rescatar aquí es esas tres zonas en las cuales se produce el aprendizaje, sobre todo si existe un desafío y un reto para el alumnado. Esto no significa que tiene que ser una misión imposible, esto entraría ya en la zona de pánico. Sin embargo, en las zonas de confort es verdad que el alumnado se puede desenvolver de una forma competente, a lo mejor son juegos que ya hemos trabajado, juegos que conocen, juegos de baja implicación motriz. Y aquí, pues, se produce el aprendizaje siempre y cuando vayamos combinando estos juegos que conocen con diferentes variables o con diferentes materiales que le supongan un verdadero desafío al alumnado.
Porque, por ejemplo, si estamos trabajando, imagínate, el dodgeball, que es un juego que implica pues varias competencias motrices, ¿no? También está el lanzamiento, la esquiva, agilidad, etcétera. En este sentido, si estamos hablando que lo hemos practicado ya muchas veces, pues puede que el alumnado entre en una zona de confort y ya pasamos a otras cualidades que implica el disfrute, etcétera. Sin embargo, si cambiamos el tipo de pelota a una más pequeñita o añadimos una pelota más, por ejemplo, simplemente añadiendo estas variables ya se produce un pequeño desafío y aquí ya estamos aumentando el aprendizaje del alumnado. Sin embargo, si nos pasamos de rosca y la tarea es demasiado difícil, entonces entramos en la zona de pánico y es donde el alumnado pues, puede sentir un poco de rechazo e incluso causar ese miedo que después genere que cuando sea adulto tenga malas experiencias de aprendizaje y no quiera seguir llevando esa vida saludable o esa actividad física en un futuro. Y lo mismo ocurre también cuando pasamos directamente a trabajar la competitividad. Si pasamos directamente a la competición sin previamente trabajar las habilidades motrices, los alumnos que no se sienten competentes puede que sientan un rechazo y un miedo o un pánico, como bien marca en el artículo, a participar en estas actividades grupales y lo que hagan sea que se escondan, que no participen, que no se vean implicados, incluso que la sensación por dentro sea de temor. Y como bien comentamos tú y yo el otro día cuando quedamos y charlamos un ratito, Mm. es que estas personas entran en un círculo vicioso en el cual si no te expones a participar y a las diferentes habilidades motrices no las practicas, al final no las mejoras, tienes más No. miedo y entras en un bucle de no mejora y de pánico. Y Sin embargo, luego llega segundo bachiller y no escoges educación física. eso es, de eso trata el artículo, de nosotros como docentes de educación física, al conocer todo esto, podemos adaptar los niveles de las diferentes tareas para que todo el alumnado tenga esa parte de confort en la cual esté tranquilo, pero también ese desafío que realmente produce el aprendizaje. Eso es. Y mirad, luego la tercera la relaciona mucho con la transferencia, habla de aprendizaje personalmente relevante y pone el foco en lo que hemos hablado anteriormente, en la importancia de que nuestro alumnado se autorregule. Es decir, momentos en nuestras situaciones de aprendizaje, en alguna sesión, en el que nuestro alumno tome decisiones. Yo soy muy pesado con esto, que llevar una gamificación o llevar cualquier metodología activa no es simplemente unir sesiones donde nuestro alumnado se lo pase bien, sino tiene que haber momentos marcados en la secuencia didáctica donde mi alumno tome alguna decisión, donde, por ejemplo, nosotros propongamos dos circuitos y unos escojan uno que está más relacionado con la velocidad y otro escoja que también haya velocidad, pero quizá menos y más relacionado con la resistencia. Pues esos momentos de decisión están justamente enfocados a que nuestro alumnado encuentre la educación física como algo relevante. Y de hecho, en esta característica también se habla de la transferencia de los aprendizajes, que ya sabéis que esto Ujú. es muy interesante dentro de educación física, y dice que la pregunta que nos tenemos que hacer continuamente los docentes es ¿dónde se puede hacer uso de lo aprendido fuera de la clase de educación física y o del centro educativo? Ya lo decía Ángel Pérez Puello también, hablaba de yo voy a preparar un montaje para que no muera en el aula, sino a ver si en el Día Internacional de Educación Física en la calle pueden hacer esos saltos a la comba dobles con malabares, pero no solo eso, en nuestro curso de diseño y evalúa también lo hablamos, la sesión de CrossFit o la situación de aprendizaje de CrossFit, que no muera en el aula. Vamos a intentar que haya esa continuidad y puedan ir a hacer cross kits o puedan ir al box que tenemos cercano. Pues es un poquito darle esa vueltecita, como hemos dicho, si en otras asignaturas se pone el foco en que si aprenden a hablar, pues que lo lleven a una entrevista de trabajo o aprenden a comunicarse bien, mejor dicho, que lo lleven a una entrevista de Muy trabajo. En bien. nuestro caso, yo creo que lo más interesante es eso, que le dotemos de salud a nuestro alumnado para que no se deje de mover en ningún momento. Eso es. En este punto de aprendizaje personal relevante, también se hablaba un poco de lo que es la transparencia, que tú bien comentas cuando hablamos de evaluación formativa, que es uno de los pilares fundamentales, y al final es que el estudiante sepa qué es aquello que va a aprender durante esta situación de aprendizaje, ¿no? Pues cuáles son los objetivos, los contenidos o cuáles son las actividades que van a hacer. Ya no hace falta que sean los objetivos específicos o el contenido sacado directamente de la LOMLOE, sino que es aquello que se le va a evaluar y que es aquello que esperamos que aprenda. Después también debes de saber, obviamente, por qué es importante ese contenido o esos aprendizajes para la vida, ¿no? Y aquí es donde entran ya lo que son las competencias específicas del área de educación física. Y esto va muy relacionado, como has comentado, con esa transferencia de los Sí. aprendizajes a la vida diaria del alumno, que tanto se apuesta en la LOMLOE y cuando hablamos de situaciones de aprendizaje, en ese anexo 3 se habla directamente
de que los aprendizajes deben de ser aplicables en la vida real del alumnado y que debemos de tener en cuenta el contexto cercano al centro educativo o el contexto cercano al barrio Mm, o a las casas donde vive el alumnado para que tenga esa transferencia real. Si, como bien has comentado, tenemos un parque de barra cercano, pues podemos practicar diferentes ejercicios de parkour o de CrossFit en el área de educación física para que después el alumnado fuera del horario escolar por las tardes visite ese parque de barras y haga ahí sus pues, ejercicios. O después también, si tenemos, imaginaros, una pista, mira, para este curso, en el centro educativo en el que estoy trabajando, mm, tenemos la oportunidad aquí en Valencia de pedir que diferentes expertos en diferentes deportes vengan a explicarte el deporte, traigan el material, etcétera. Y había diferentes deportes que podíamos elegir, entre los cuales me llamaron la atención, por ejemplo, me llamó la atención el esgrima, me llamó la atención el hockey, me llamó la atención el judo. Sin embargo, pregunté un poco al claustro para ver si esto tenía transferencia fuera del centro educativo y me dijeron que no había ningún club de ninguno de los tres deportes. Que está claro que como curiosidad estaría bien enseñársela al alumnado, pero en este caso el deporte que he elegido es el pádel, porque realmente hay dos pistas cerca además del centro educativo, ya que es un eso pueblo es. pequeñito, de modo que vendrán dos profesionales o un profesional a explicarnos el pádel, haremos diferentes juegos en el área de educación física, con raquetas, con las palas, con diferentes pelotas, etcétera, y después siempre tendrán la oportunidad de por las tardes o dentro de un par de años, cuando sean más mayores, todo lo que han aprendido en el área de educación física, poderlo llevar a cabo en sus vidas diarias. Entonces, de aquí la transferencia creo que está totalmente conseguida. Sí, eso es. De hecho, dos cosas aquí. Por eso es tan importante hacer una buena contextualización, es decir, tanto en la realidad cuando vas a un centro, saber lo que tienes alrededor, porque quizás esa situación de aprendizaje tiene sentido en tu centro porque hay pádel, pero en otro, yo me Uh-huh. acuerdo que en el curso de diseño y evalúa nos preguntaban por ping-pong, una situación de aprendizaje de ping-pong, porque una ciudad en concreto, el pueblo donde programaba este chico, estaba lleno de mesas de ping-pong y había mucha tradición. Pues bueno, Ajá. sería otra opción. Y Muy creo que bien. es muy potente también lo que has destacado de que nuestro alumno tiene que saber para qué hace las cosas. O, claro, te hemos propuesto, por ejemplo, el otro día que tú ahora que estás haciendo el doctorado, esa tesis Uh-huh. con entrenamiento de fuerza, cuando le explicábamos a los niños que ese test, luego ellos iban a hacer una gamificación y se le iba a volver a pasar el test de fuerza, se implicaba mucho más que si llegas y dices, no, es que te vamos a pasar unos test y ya está. Entonces, en ese Uh-huh. sentido, en las primeras sesiones, transparencia que lo vais a ver revertido en mayor participación activa de vuestro alumnado. Y ya para acabar, dos características que quiero destacar de la mano. Habla del disfrute, por un lado, habla de que, de nuevo, tenemos que hacer esos aprendizajes relevantes y aquí dos ejemplos concretos. A la hora de programar, hacer unidades didácticas más largas, es decir, para que nuestro alumnado experimente mejor, por ejemplo, un deporte o experimente mejor Uh-huh. la expresión corporal, que no se quede en lo clásico que muchas veces pasaba y viniendo un poco de lo que nos dicen en oposiciones anteriormente, ¿no? Es que tenemos que hacer 15 unidades didácticas y tenemos que trabajar todos los deportes, todos los contenidos y le dedicamos 5 o 6 sesiones. Pues muchas veces esas 5 sesiones no dan pie a que nuestro alumno disfrute, no dan pie a que nuestro alumno progrese, es muy complicado. Entonces, se puede trabajar con un contenido más amplio, pues quizá diferentes criterios de evaluación y no hay problema. Y de nuevo se pone el foco en crear ese clima donde nuestro alumnado tome decisiones, donde nuestro alumnado, pues en definitiva, se sienta partícipe de su progreso. Y por otro lado, la última característica es la diversión. Si el disfrute es quizá algo más profundo que requiere más tiempo, pues la diversión es que busquemos esas experiencias positivas, esas pequeñas victorias que hablaba Ángel Pérez Puello desde el principio, pues que no entremos en el mando directo de las agrupaciones las vamos a hacer así y ya está, o ahora vamos a hacer una secuencia didáctica de 6 sesiones donde yo solo voy a escoger los juegos y no vais a tomar ningún tipo de decisión, pues que también haya esos momentitos. De hecho, yo me acuerdo cuando estuve en Cataluña trabajando, que siempre me pedían, porque era una situación bastante conflictiva, siempre me pedían juego libre. Y bien, yo les daba ese juego libre, pero a cambio de ciertas condiciones, si funcionaba bien la clase, y siempre era juego libre más condicionado en alguna sesión en particular con los contenidos que estemos trabajando. Es decir, si estamos trabajando un contenido de lanzamiento, perfecto, podéis elegir juego libre, pero tenéis para elegir estos 4 juegos que tienen que ver con el lanzamiento. De vez en cuando, pues tratar esos momentos hacen que la experiencia sea más divertida y de nuevo asocien sentimientos positivos a la educación física y que se dé esa adherencia. No sé qué piensas, Pepe, en ese sentido. Sí,
Totalmente, al final ya lo hemos estado comentando, que divertirse durante las sesiones de educación física, al final tener esas buenas experiencias o esas experiencias positivas de aprendizaje, al final es una consecuencia importante para querer repetir, ¿no? Para querer extender esa actividad Mm. física en un futuro. Y en este sentido, lo que nos explican aquí en el artículo es que la diversión es sinónimo de tener éxito. Pero en este sentido, no estamos hablando de tener un éxito de ganar durante todos los juegos, sino de tener un propio éxito personal, ¿no? Entonces, somos nosotros los docentes de educación física los que debemos de redefinir ese concepto de éxito en el alumnado y también trabajar el tema del fracaso como oportunidad de aprendizaje y al redefinir el éxito y seguro que el alumnado, aunque no ganes en el juego, siempre puedes aprender en uno de los cuatro pilares fundamentales, ¿no? Que trabajamos en la actividad física, ¿no? A nivel motor, sobre todo, pero también a nivel físico o a nivel cognitivo o incluso a nivel social. Seguro que aunque no ganes en ese partido o en ese juego que has hecho, seguro que has podido aprender en uno de estos ámbitos. Entonces, aquí es un momento que debemos de aprovechar nosotros, hacer la reflexión al alumnado, porque muchas veces acaban frustrados porque no ganan o porque sus compañeros, incluso muchas veces ya no solo depende de ellos, sino que se enfadan porque el resto de compañeros lo hacen mal o no como a ellos les gustaría. Entonces, trabajar también esa autoconsciencia o ese éxito que no depende del resultado final del juego, sino más bien de tu propia mejora, ¿no? Como bien tienes marcado en una camiseta que te regalé, ¿no? Ser mejor que ayer también es ganar, ¿no? Es una frase que el alumnado debería saber y al final, poco a poco, si vamos mejorando nosotros, también estamos consiguiendo ese éxito, también nos estamos divirtiendo y también estamos disfrutando en el área de educación física, que será pues uno de los pilares fundamentales para que queramos repetir estas experiencias y que, sobre todo, cuando seamos adultos y recordemos nuestras sesiones de educación física en el centro educativo, nos vengan a la mente buenos recuerdos y al final, pues, queramos repetirla y la prolonguemos en el tiempo. Eso es. Y como conclusiones, destacamos de nuevo, los autores pues promueven que tenemos que ser muy autorresponsables como docentes, es decir, la mayoría de veces cuando se crean esas experiencias traumáticas es por culpa del docente, así que en este caso formarnos e intentar hacerlo cada día un poquito mejor. Segundo punto, lo que hemos visto, foco en esa teoría de la autodeterminación enfocada a educación física, es decir, proponer actividades y tareas donde nuestro alumnado se sienta competente, tome decisiones, haya un buen clima de grupo clase y por último, pues esa secuencia didáctica o esa progresión en formato programación donde nuestros o los docentes en todo momento deben empoderar a los estudiantes, a todos, ojo, esto que hablábamos anteriormente de no, el 60% de alumnos que tengan éxito y el 40% no pasa nada, ya estoy ganando, pues no, pues vamos a intentar hacerles partícipes, vamos a intentar también hacerles corresponsables y empoderar a los estudiantes. Y Pepe, quería